que lo que vamos a hacer hoy es continuar un poco con lo que veníamos viendo la semana pasada. El tema, como les dije, quizás es el tema más jurídico de todos los que vamos a ver, porque es lo que se llama el acto administrativo, es lo central en esta materia. Entonces, vamos a extendernos un poco de lo que vimos la semana pasada. Anteriormente, la clase anterior, vimos lo que sería la estructura del Estado, los organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados. En la pasada ya nos metimos en el concepto del acto administrativo. Y como yo les decía, este era un tema central para la materia porque prácticamente es, entendiendo esto vamos a entender otras muchas cosas. Entonces le vamos a dedicar seguramente todo el día de hoy y parte de la reunión que viene, ¿sí? ¿De dónde van a sacar todo lo que hemos visto sobre acto administrativo? De un texto que es el de Comadira, ¿sí? Ahí, si bien tiene 33 páginas el texto, es un texto de alguna manera bastante didáctico, pero lo que sean discusiones teóricas de abogado, pásenlo. Concentrémonos en las características, en las definiciones, en las clasificaciones. Cuando empiezan a la disquisición, esto será, no será, bueno, no se metan porque no es mi objetivo que pierdan mucho tiempo ahí. Por lo tanto, creo que no van a tener dificultad para leerlo en esa parte. Entonces, yo voy a poner, ahora voy a compartir, perdón, la pantalla, así lo podemos ver este PowerPoint que, repito, no es mío, es la doctora Sandra Silvia Gallego, que da también en la USAM en el otro curso, y es bastante más prolija de yo para estas cuestiones. Entonces, y le agradezco que haga estas cosas. Bien, ¿se acuerdan ustedes que vimos de alguna manera como un elemento central de la Ley de Procedimientos Administrativos el artículo 7? ¿Sí? Yo les recomiendo que para esta parte se bajen la ley y la tengan a mano, en especial para el parcial, porque de alguna forma tiene un conjunto de elementos que vamos a utilizar mucho, ¿sí? Y donde yo les contaba, en ese artículo decía, bueno, ¿cuáles son los requisitos esenciales? ¿Qué significa esto? Lo que no puede faltar en un acto administrativo. Repito, pónganse que un acto administrativo tiene carácter particular, o sea, cuando ustedes van y piden una beca, van a tener que solicitarla por escrito, va a haber van a tener que fundamentar por qué necesitan la beca, va a haber una serie de asesoramientos técnicos, si cumplen con los requisitos, van a tener que presentar documentación, va a haber el estudio, perdón, el sistema jurídico de la dirección de jurídicos de cada organismo va a analizar si está dentro de la norma que son las becas Progresar, por ejemplo, va a ir al área administrativa, a ver si hay plata para pagar eso. Bueno, una serie de requisitos se van a ir incorporando ahora virtualmente en una carpeta, un expediente, ¿sí? Por último, la autoridad va a decir, en virtud del pedido de Silvana para una beca de Progresar, hemos visto y va a haber de alguna manera un raconto de todos los papeles que se fueron incorporando, de acuerdo al el servicio jurídico, de acuerdo el área de administración, entendemos que eso corresponde, bueno, otórgase decisión, otórgase a Silvana la beca Progresar durante tal periodo. ¿Sí? Eso es un acto administrativo que va a tener efectos individuales y va a ser solo para Silvana que lo solicitó. ¿Me comprenden? Después hay actos administrativos de carácter general. ¿Cuáles son esos actos? Cuando la administración toma una decisión y de alguna forma involucra una cantidad indeterminada de personas. Por ejemplo, cuando el Consejo Superior de la Universidad fija el reglamento de
de trabajos prácticos, o fija el reglamento de cómo presentar la tesis final, el Consejo Superior, el Consejo de cada una de las escuelas. Eso queda como un acto administrativo que va a regular situaciones para más que una persona. ¿Se comprendió este concepto, no? O sea, los actos administrativos son generales o particulares. Esto también van a encontrar libros que digan, no, los actos administrativos son solo individuales, pero nosotros nos vamos a parar en lo que entiendo que es la doctrina mayoritaria, que dice que pueden ser generales o particulares. Bien, entonces, de ese acto, para que ese acto sea válido, va a haber un conjunto de requisitos esenciales, ¿sí? Esos requisitos esenciales están en el artículo 7, son la competencia, como dijimos, que tiene que ser dictado por un organismo competente. Si es una beca y la decide un decano, bueno, no es válido porque lo tiene que decidir el Consejo Superior, el rector, etc. ¿Me comprende? O sea, no está dentro de la competencia de ese funcionario y no sería un acto jurídico válido. Después pasan algunas cosas. Por ejemplo, la persona de buena fe que lo pide, que ve que una autoridad, que es un decano, que dice, bueno, me lo otorgaron, entiendo que me lo otorgaron. Después puede ir y decir, bueno, pero a mí una autoridad de esta universidad, yo no sé si hay decano, consejo superior, no entiendo nada. Entonces, en ese sentido, hay efectos y está la posibilidad de la persona que dice, a mí me lo otorgaron, me siento perjudicado o perjudicada porque no me lo dieron, bueno, puede reclamar que una autoridad se lo había otorgado y hacer algún tipo de reclamo que después veremos cuáles son en el futuro. Bien, entonces la competencia. El otro elemento es la causa, que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de la causa y el derecho aplicable, ¿no? Esto es lo que dice la ley. Esto significa que para poder ser válido, la argumentación que precede a la decisión debe ser lógicamente compatible. O sea, no debe decir, bueno, pasaron tal cosa y sale con una decisión que no tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Porque eso no tendría la causa de la decisión. No tendría, sería una decisión infundada. Después nos vamos a meter un poquito más en eso. Después el otro es el objeto. Debe ser cierto, física y jurídicamente posible. Debe ser, en principio, debe ser cierto, es decir, algo que se pueda determinar. Física y jurídicamente posible, les decía, bueno, vender un terreno en la luna no es ni física ni jurídicamente posible hasta ahora. Es decir, sobre todas las peticiones formuladas. Esto también es importante. Puede ser que se peticione sobre dos temas y se acepta uno y se rechaza uno, pero debe decirlo, no puede el que rechaza no decir nada, debe expresamente decir, bueno, se acepta la petición tal, pero se rechaza la segunda petición. ¿Me comprenden? Debe ser todo, debe estar en ese acto. Bueno, dice, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Bueno, en este sentido, la audiencia es que el interesado tiene el derecho a ser escuchado, tiene el derecho a, a alegar sus intereses. ¿Se comprende? Después vamos a meternos un poquito más, vamos a verlos todos. Debe seguir un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Son los pasos necesarios para obtener un resultado. En términos generales es eso. En el derecho, los procedimientos son muy importantes. Todo acto jurídico debe ser jurídicamente legal y posible, pero a su vez tiene que seguir un procedimiento. ¿Por qué? Porque ese procedimiento es la garantía para los derechos. Vamos a ser claros, cuando alguien obtiene una decisión favorable, no se fija cómo se obtuvo. Dice, bueno, ya está, me lo dieron. Pero cuando hay un problema, no solo el problema es el resultado, que ya sería lo sustantivo, sino que también seguramente hubo problemas en
todo el procedimiento que se siguió. ¿Qué significa esto? Por una cuestión de transparencia del Estado, por una cuestión de seguridad jurídica, se ha establecido que una de las garantías más importantes para el ciudadano es la garantía procesal. ¿Sí? En el derecho penal esto está muy claro. En el derecho penal la garantía procesal es una de las más importantes. Por ejemplo, se obtuvo la culpabilidad de un acusado. Ahora, si en el medio le dieron cachetazo, le pegaron, el tipo confesó, bueno, no es una confesión válida porque no se siguieron los procedimientos. ¿Me comprenden? Para obtener esa verdad. En el derecho administrativo no es tan grave en el sentido de que obviamente el derecho penal hace prácticamente a la validez de un juicio, pero también reviste mucha gravedad en el sentido de que el procedimiento es esencial para obtener una resolución válida. ¿Sí? Vamos a seguir, dice, antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérese también esencial el dictamen proveniente de los servicios de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. Por ejemplo, de alguna manera hacia la validez del acto que previo a la decisión los abogados del organismo den su opinión. Y sin ese dictamen, esa resolución es inválida. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. Buenas A tardes. ver, no te veo. Usted, ¿Quién habla? acá, Julieta. Julieta, hola. Sí. ¿Qué tal? Ahí prendí la Bien, cámara. ahí está, perfecto. Quería hacerle una pregunta. Usted dijo al principio que los actos administrativos podían tener un carácter individual y general. Y en la parte del carácter individual dio como ejemplo la petición de una beca. Sí. Ahora, ¿siempre un acto administrativo de carácter individual es en respuesta a una petición de un ciudadano o Generalmente puede sí. no serlo? Debería haber un caso particular, pero debería ser una petición. Sí. Debería ser una petición. Okay. Porque si no, podríamos caer en una situación donde el Estado por sí mismo empieza a tomar decisiones sobre personas. Uh-huh. Entonces debería tener, digamos, ¿por qué lo tomó? Porque puede suceder que, estoy pensando, una ley que diga le otorgo el derecho a todas las personas, pero en general siempre va a haber, por ejemplo, la AUH, ¿no? En ese Sí. caso, se sabe que hay millones de personas que son beneficiadas, pero esto no puede ir y decir, mandarle un telegrama y decirle, tenés otorgado el subsidio. ¿Por qué? Porque tiene que verificar que los extremos de ese subsidio se cumplan. Entonces, Claro, naturalmente debería haber una petición. Este es un gracias. problema, está bueno lo que preguntás, porque este es un problema de muchos derechos, ¿sí? En especial, hago una parte acá. Fíjense ustedes el caso de la UH. Hacia el año 2015 se determinó que había por lo menos un 15% de personas que estaban en condiciones de solicitarle y que no habían ido. ¿Y por qué no habían ido? No habían ido porque ni sabían que estaba, porque no leen los diarios, viven en una situación de marginalidad. Con esta niña que desapareció y que apareció en Luján, ¿se acuerdan? Bueno, Maya, la sí. madre, exacto, la madre, yo no me acordaba el nombre, la madre estaba dentro de las, digamos, de los extremos como para pedirlo, pero nunca había pedido ningún tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque vivían en forma muy marginal, no tenían idea. Bueno, en cierta manera, si uno se pone a pensar, bueno, el Estado, ¿qué hizo el Estado durante unos cuantos años? Armó un programa para ir a investigar esos casos, ¿sí? Y realmente encontró, no digo al 15%, pero encontró a muchísima gente que fue el Estado a buscarla, ¿sí? Entonces el Estado fue el que le enseñó cómo hacer la petición, etc. Vamos a ser claros, ¿no? Ahora tenemos el tema de la vacuna. ¿Cómo es que la gente puede acceder a la vacuna?
Bueno, en una vacuna de carácter masivo, uno podría poner en cada dispensario, en cada escuela, un puesto de vacunación. Cuando yo era chico, estaba de moda, había que ponerse la vacuna Sabin para la polio, ¿no? Que eran unas gotitas. Entonces, iban Y a que las escuelas. era un asco tomar la sobrina. La verdad que no me acuerdo, porque nos la Ay, daban no, con no, un terrón de azúcar, me acuerdo, eso sí, me horrible, acuerdo una cosa más perfectamente. amarga, horrible. Nos daban con un terroncito de azúcar, entonces nosotros la tomábamos, tenés razón, era amarga. Bueno, ahí iba, el Estado iba y decía, ¿cuántos años tiene? Tanto, pum, ni le preguntaba a la madre, al padre, te lo daban de una. En este caso, no hay vacuna, entonces vos te tenés que registrar en un registro donde tenés que tener un celular, bajar la aplicación, si no tenés medio un smartphone, es difícil, ¿me comprenden? Eso es una barrera, porque hay gente que no sabe, tiene que poner no el número de documento, sino el número de trámite, que hay que tener la vista de Superman para poder lograr verlo, ¿no? Como todas esas cosas, estoy convencido que mucha gente ni sabe que se tiene que vacunar, está esperando que le digan, bueno, tiene que ir para allí y vacunarse, ¿me comprenden? Bueno, esos son barreras administrativas que siempre existen, pero con la cuestión informática todos creen que se abrió, pero en realidad quizás se cerró más, porque aquellos que no tienen acceso a la, digamos, a la tecnología, en especial la gente mayor, que es la gente que está en mayor riesgo de vida, son los más perjudicados en eso, ¿no? Bien, pasa con el tema de las anotaciones a los colegios, que se hace virtualmente y hay madres que no saben cómo hacerlo, entonces los pibes no llegan a ser anotados, son anotados tarde y terminan en un colegio muy lejos, ¿me comprenden? Todo eso que parece un beneficio, a veces se transforma en un problema, porque nadie te atiende un teléfono, vas al colegio, ahora está cerrado, o vas al colegio y te dicen, no, se tiene que ir a la aplicación. La gente no sabe lo que es la aplicación, ¿me comprenden? Entonces, bueno, la gente. Hay un conjunto de personas que lamentablemente no. Bueno, esas cuestiones de muchas veces los procedimientos terminan siendo una barrera. Ahora, en algún momento vamos a ver cómo se intenta resolver esto, ¿no? Bien, continuamos, puede ser que sigamos, ¿eh? Cualquier otra pregunta me dice. El tema de la motivación, ¿sí? Dice, debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados, bueno, en la causa, ¿no?, del presente artículo. Cuando hablamos de motivación es bastante parecido a la causa, van a haber discusiones entre abogados diciendo, no, es lo mismo, en realidad, como la ley es vieja, es muy parecido, no nos vamos a meter en eso, pero nos ayuda a explicar un poquito más aquello, ¿no? La motivación. ¿Qué es la motivación? Expresar todas las razones que llevan a tomar esa decisión, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, los problemas que pueden surgir. No quiero entrar en polémica, pero cuando uno ve el fallo de la Corte de ayer, en realidad son tres fallos, porque hubo tres, digamos, tres votos diferentes, pero todos concurriendo a la misma resolución. No todos finalmente dijeron, bueno, el DNU presidencial es inconstitucional por las razones. Pero una de las razones que se alegaron es que no estaba debidamente motivado que suspender las clases podía provocar una mayor, digamos, difusión del virus, ¿sí? Y lo mismo con respecto a el transporte interjurisdiccional de, por ejemplo, los límites de Buenos Aires a la capital federal. En ese punto hubo como una especie, hubo como una suerte de, ¿cómo les puedo explicar?, de falta de expresión de datos, ¿sí?, dentro de la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, del otro lado sí habían aportado, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, fíjense que la Corte en ese caso se agarró de esa motivación para decir, bueno, no está debidamente probado que abrir los colegios puede producir tal situación, ¿sí?
Y quizá fue una pereza de parte de quienes presentaron la respuesta por parte del Estado Nacional para eso. Hoy tuvimos casi 700 muertos, ¿no? No sé si la Corte esos datos no los tiene públicos, pero bueno, la situación es que le tiró en cara al Estado Nacional que no había fundamentado bien con datos objetivos y cifras lo que estaba alegando. Entonces fíjense qué importancia tiene cuando se hace un acto administrativo dar la motivación. Bien, repito, sin entrar en polémica, de eso se agarró por lo menos 2 de los 3 votos para rechazar el decreto de necesidad de urgencia, como que no tenía el fundamento que se requería. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Bueno, finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano superior. Bien, ¿qué significa la finalidad? Significa que la decisión tiene que ser razonablemente lógica para llegar al fin de lo que se quería resolver. ¿Sí? Si se está hablando del plan Progresar y después le dan una beca para que vaya a, no una beca, sino un subsidio para que vaya a comprar alimentos, no tiene que ver. Estaban tomando un plan y le dieron otro. Todo tiene que seguir la finalidad buscada para resolver ese problema. Yendo un poco al fallo de ayer, nos vamos a encontrar con que esta cuestión de la finalidad también fue nombrada por lo menos 2 o 3 jueces, ¿no?, de la Corte, en el sentido de que ellos dijeron, bueno, se busca terminar, la finalidad es aplanar la curva de contagio, disminuir los contagios, etc. La medida que lleva a suspender las clases no es del todo convincente para lograr esa finalidad. Esto es lo que un poco plantearon ellos. Y si va a haber un decreto de necesidad de urgencia, el decreto debe ser razonable para cumplir con la resolución del problema en un tiempo determinado, ¿no? Fíjense que también la Corte se va a agarrar de esas cuestiones de lógica entre problema y medidas para llegar a una finalidad que es reducir, en este caso, los contagios, ¿sí? Fíjense que estas cuestiones van a estar aún en ese tipo de resoluciones, ¿sí? Dice, las medidas que el acto involucra deben ser proporcionalmente adecuadas para la finalidad, que es resolver ese problema, ¿sí? Bien, vamos a seguir de largo. ¿Alguna duda hasta acá? Vimos los elementos esenciales. Coméntenme. Dice, ahora sí nos metemos en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es la competencia? Dice, la competencia de los órganos administrativos sea la que resulte, según los casos de la Constitución Nacional, de las leyes y los reglamentos dictados en su consecuencia. O sea, la competencia es legal, la van a dar algún tipo de normativa. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad y del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La vocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Lo que este artículo dice es, en primer lugar, que va a haber un conjunto de poderes, facultades, atribuciones, que ¿quién la va a dar? Un ordenamiento jurídico, ¿sí? Puede ser la Constitución, puede ser una ley, puede ser un reglamento. Esto está expresamente establecido en una normativa. Nadie puede decir, bueno, a mí la normativa me da esto, pero me agarro un par más que son parecidas. ¿Me comprenden? No, tiene que ser estrictamente lo que le atribuye esa norma, ¿no? Yo recuerdo que hablamos que era un principio básico de la organización. Toda organización está integrada por un equipo jerárquico con
competencia de cada uno de los miembros, ¿no? Y por supuesto que tiene un origen legal, dice, digamos, dice, y se integra con el contenido razonablemente implícito por la especialidad del órgano. Si yo tengo un Ministerio de Desarrollo Social, todo el contenido de esa competencia va a estar ligado a planes alimentarios, planes de promoción, planos de desarrollo humano, etcétera, ¿no? Y como dijimos la otra vez, creo que hasta también lo explicitamos, puede ser por materia, o sea, por la función, por el grado dentro de la línea jerárquica, por un territorio y por un tiempo, ¿sí? En especial en las repúblicas los cargos duran un determinado tiempo, 4 años, 6 años, desde ese momento hasta que los echen, por ejemplo, un ministro, hasta que deje el cargo, etc. Esto ya lo repasamos la otra vez, lo voy a pasar. Si a alguien le quedó alguna duda, me dice y lo consultamos ahora. Bien, seguimos. ¿Cuáles son de ese artículo 3 los caracteres jurídicos de esa competencia? Bueno, en primer lugar, la competencia es obligatoria, la obligatoriedad. ¿Qué significa esto? Tiene que resolver las peticiones dentro del ejercicio de la competencia del órgano. Obviamente, si yo voy a pedir una asignación universal por hijo y voy al Ministerio de Economía, ahí me decís, mire, está todo bien, pero no es de esta competencia. Usted tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Social, al ANSES. Entonces, de alguna manera, cada uno tiene la obligación de resolver las peticiones dentro de su ámbito. También es irrenunciable. Digamos, no puedo decir, bueno, para este caso renuncio, para otro no, a menos que sucedan determinadas cuestiones que después vamos a ver. También es improrrogable. ¿Qué significa esto? Que al estar establecido digamos, en un organismo esa competencia, no puede decir que lo haga otro, si efectivamente está dentro de su propia competencia. Ahora bien, hay 3 excepciones a esta improrrogabilidad de la función de cada funcionario, ¿no? Que tiene atribuciones. Una es la delegación. Puede ser que en la medida que hubiera estado, digamos, permitido, ese funcionario diga, bueno, determinadas atribuciones yo las voy a delegar en mi funcionario inferior. ¿Por qué? Porque vamos a agilizar los trámites, el que tengo abajo es una persona que tiene también competencias que se adecúan a lo que tenemos que hacer, entonces le hace una transferencia parcial del ejercicio de su competencia a un órgano inferior. Básicamente puede transferirle parte de las competencias, parcial. Si le transfiere todo, en realidad está de más el funcionario, se debería ir y darle el cargo al que se lo transfirió. ¿Me comprende? No puede haber una transferencia absoluta de todo, es una transferencia parcial. Y por supuesto debe estar habilitado, es una transferencia que la otra norma o la norma de creación dice, bueno, es posible que se lo delegue en un inferior. ¿Por qué? Porque hay algunas funciones que no se pueden delegar, que son propias. La vocación. Cuando se da el proceso de vocación, es el proceso contrario. Es el acto por el cual el superior asume el conocimiento de la decisión de un asunto que le corresponde al inferior y que, de alguna manera, por su carácter de superior, como tiene la obligación de controlar que se cumplan bien las funciones, dice, bueno, este tema lo voy a decidir yo. ¿Cuándo pasa eso? Pasa cuando el inferior tarda mucho en resolver y es un tema que hay que resolverlo y dice, bueno, yo no me animo, no conozco. Bueno, en ese caso, el superior puede decir, bueno, yo lo voy a decidir. Lo toma, se aboca y lo decide. Bien, por supuesto,
puede haber una norma expresa que lo prohíba esto. En ese caso no lo puede hacer. ¿Dudas con respecto a esto? Es el camino inverso. Sucede esto, sucede, a veces hay como un personal inferior que cree que se le escapa de sus posibilidades políticas, que es una responsabilidad demasiado grande, y dice, bueno, este caso prefiero que lo haga el superior, entonces el superior, o directamente el superior ve que no lo resuelve y dice, bueno, démelo que lo voy a resolver yo. Bien. Perdón, creo que me faltó algo. Bueno, subrogación. En este caso puede suceder que el organismo superior directamente se haga cargo por un tiempo de todas las actividades del organismo inferior. En ese caso, bueno, no es un caso puntual como la avocación, sino que es algo más general y permanente. Bueno, a ver, perdón. Bueno, el otro elemento después de la competencia y sus excepciones es la causa, ¿sí? ¿Qué es lo importante que vamos a ver cuando en un acto administrativo encontremos la causa? Bueno, va a haber un conjunto de hechos, ¿sí?, que de alguna manera van a estar presentes en toda decisión. Va a haber antecedentes a esos hechos y va a haber un derecho aplicable, ¿sí? Esto, de alguna manera, cuando ustedes vean PTN, Procuración del Tesoro de la Nación, dice que, un segundito, dice, no puede ser discrecional y debe hallarse referida a circunstancias verificables. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera en el conjunto de hechos antecedentes y el derecho aplicable debe haber la menor discrecionalidad posible por parte del funcionario. Debe actuar conforme a la lógica de estos hechos, estos antecedentes y derechos. El objeto, el otro elemento esencial, es aquello en que consiste el acto, dice, ¿no? O sea, la decisión. El caso de tomar una decisión sobre un determinado tema. Puede ser una certificación, el acto por el cual se certifica una propiedad. Lo otro tiene que ver con la opinión que la declaración implica. Muchas veces ese acto y ese objeto es meramente una declaración. Por otro lado, dice, debe ser cierto, física y jurídicamente posible, y decir todas las cuestiones. Esto también lo vimos anteriormente, ¿no? Cierto, o sea que debe ser determinable, y, como decíamos, física y jurídicamente posible. No puede ser un acto inmoral, por ejemplo, calificado de inmoral. Por ejemplo, habilitar una sala de juego clandestina. ¿Me entienden? Esas cuestiones, ¿no? Una cosa que jurídicamente sería imposible. Y esto que les decía, decidir sobre todas las cuestiones. Muchas veces hay casos, por ejemplo, en lo que se llama el sistema de compras, por el cual hay oferentes que ganan y oferentes que pierden. Los que pierden pueden solicitar una revisión, etcétera, y a veces se les da la razón en algunos aspectos y en otras no. Entonces, siempre debe decir sobre todas las cuestiones planteadas. Algunas se las aceptará, otras no, o se las pueden rechazar o aceptar todas. Pero no podemos dejar las cuestiones planteadas sin contestación. Bien, y esto ya lo vimos, el tema del procedimiento. Nosotros le vamos a dedicar, prefiero la semana que viene, todo un capítulo sobre cómo se verifican esos procedimientos, cuáles son los pasos y cuáles son los principios que debe seguir todo procedimiento, que eso nos guía muchísimo, ¿no? Por otro lado, la motivación, ¿no? Dice la exteriorización, perdón, en el acto de la causa y de la finalidad, ¿sí?
adquiere mayor importancia en el caso de facultades preponderantemente discrecionales. Ahora voy a decir lo que es esto, ¿no? Esta idea de proporción entre objeto y fin es muy importante siempre, porque hace al principio de razonabilidad. Por otro lado, dice, bueno, vamos a intentar explicar esto que estamos diciendo, ¿no? Decíamos que muchas veces hay imprecisiones en la norma, imprecisiones o la norma tiene cierta vaguedad en cuanto a la competencia y hay un espacio que se abre para que el funcionario tenga cierta discrecionalidad en la decisión. Cuando hablamos de discrecionalidad no significa que pueda hacer lo que quiera, lo que significa es que tiene varios caminos y opciones por los cuales seguir. Y todos lo pueden llevar al fin, pero tiene un cierto abanico de posibilidades para esa resolución. Bien, entonces, cuando hay una cuestión donde la discrecionalidad parece muy amplia, o sea, el abanico de posibilidades es amplia, en ese caso es muy importante escribir y dar todos los elementos que hagan a esa motivación. En especial, la proporcionalidad entre el objeto y el fin que se quiere resolver. Y este es un capítulo, como dijimos, por la experiencia que decíamos de aquel fallo de ayer, muy importante porque la cadena lógica debe, de alguna manera, motivar y explicar razonablemente por qué se obtuvo esa decisión. ¿Sí? Bien, ahí dice, se discute si es un elemento autónomo de la causa. Vieron que vimos causa como un elemento esencial, es lo que le decía. Hay una discusión sobre si la motivación no es parte de la causa. No nos vamos a meter en esto, de alguna manera nos sirve para tratar de explicar mejor esta cuestión. ¿Sí? Dice, la motivación de los actos tiende a cumplir tres finalidades. Que la administración dé cuenta de sus decisiones. Es un principio de transparencia esto, ¿no? Un principio de seguridad jurídica muy importante. De alguna manera, que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia. Recuerden, yo lo nombré en forma muy, de alguna manera, concisa, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Todas las decisiones del poder, digamos, de un acto administrativo, de cualquier poder, cuando el ciudadano siente que no cumplen con con sus expectativas y cree que tiene derechos para defenderlo, lo que puede es ir a la justicia, porque la justicia va a ser el poder imparcial frente a una resolución dada por el Estado y que un ciudadano se siente agraviado. Si el que va a decir siempre es la administración, claramente hay una desproporción entre el Estado y un particular. Entonces, de alguna manera esta motivación va a ser un elemento muy importante a la hora del fallo judicial. La justicia va a decir, bueno, ¿cuáles fueron sus motivaciones? Lo vimos ayer. De alguna manera dice, no está claro si las motivaciones son adecuadas para el fin. Después nosotros podemos decir como ciudadanos lo que opinamos de ese fallo. No tiene nada que ver, lo cito como un ejemplo. Y por otro lado, que el afectado puede ejercer su defensa. En virtud de esa motivación, después va a decir, bueno, va a atacar estos motivos en su propia defensa. Bueno, hay tres aspectos: las razones que inducen a emitir el acto, esto es muy importante, lo que decíamos, hechos y antecedentes, la causa, y el derecho aplicable. Este tres conjuntos de cuestiones tiene que estar en el acto administrativo, y ustedes lo habrán visto en alguna cosa en su vida privada, ¿no? Y van a ver que dice, visto tales cosas, y considerando, y que el derecho aplicable, las normas, la ley tanto, la Constitución Nacional, la resolución del Ministerio de Economía tanto, por lo tanto decido. Entonces vamos a ver
estas tres cosas en todo acto administrativo. Si no la tiene, el acto puede ser atacado de inválido. ¿Alguna duda con esto? Bien. La finalidad. En principio, la razonabilidad. Ustedes van a ver que el derecho constitucional, la interpretación del derecho constitucional, el principio de razonabilidad va a estar permanentemente. Puede haber, y esto tiene que ver también con la proporción, ¿no? Es decir, bueno, la proporción entre la decisión y lo que se quiere resolver. Eso hace que algo sea razonable, ¿no? Ahí está, exigencia de proporción entre el objeto del acto y su fin. Gordillo, que es uno de los autores más famosos y que ustedes tienen varios apuntes, dice, es la razón que justifica la emisión del acto. Voy a decidir esto de alguna manera con esta finalidad, el elemento teleológico, que va a estar permanentemente en toda decisión de gobierno. Perdón, un cachito, dice, el resultado previsto legalmente como el correspondiente al tipo de acto que dicta y tendiente a satisfacer el interés público. Esto también, la idea de que siempre que actúa el Estado es porque hay un interés público de por medio que lo tiene, de alguna manera lo tiene en cuenta. Y después, como lo vamos a fundar en un derecho, ¿sí? Toda decisión, todo acto administrativo, es la finalidad de la norma la que debe respetarse. Toda norma cuando se crea tuvo un fin, cada ley, cada decreto, etc. Bueno, en la aplicación de esa norma debe reflejarse ese fin. La inclusión de la finalidad sirve al propósito de mostrar el resultado final que se espera lograr con el objeto del acto, con lo que permite controlar si existe desviación de poder. ¿Qué es una desviación de poder? Hacer algo que tiene una finalidad distinta a la perseguida por la ley. Y esto también es evaluado tanto por el superior jerárquico, cuando un funcionario se desvía y de alguna manera toma acciones que están por fuera de una norma, y también, por supuesto, la justicia lo va a controlar. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Seguimos. Bueno, vamos ahora a otro elemento también importante, que es la forma. Dice el artículo 8. Segundito. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito. Indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Solo por excepciones, si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta, ¿no? Básicamente, lo que dice esta norma es el principio de formalidad. Tiene que ser expreso, una manifestación de voluntad y por escrito. ¿Por qué? Porque es la manera en que el ciudadano y la justicia posteriormente pueden determinar de qué se trató ese acto. Debe contener el lugar y la fecha en que se tomó la decisión. Buenos Aires, 15 de mayo, Esto es muy importante en todo acto administrativo y tiene que tener la firma de la autoridad. Si no viene firmado, es un papel más. ¿Me comprenden? Tiene que tener la firma de la autoridad. Esto también es relevante. Hay veces que llegan cosas que uno dice, bueno, pero esto no lo firmó nadie. ¿Qué pasó? Bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Muchas veces la autoridad no quiere firmar nada. Nos damos cuenta que eso sucede. Bueno, es esencial que tenga la firma. La voluntad de la administración se expresa a través de los actos administrativos que deben exteriorizarse para producir efectos. Esa exteriorización es la forma. Miren cuando a veces uno escucha y dice, pero eso es una mera formalidad. Acá, en el derecho, la forma es tan importante como el fondo. La violación de la forma inicial
acarrea la nulidad. Si esto no está debidamente hecho, es nulo. Dice el artículo 8, se refiere a la forma en sentido estricto, las que deben observarse al emitir el acto. La forma en sentido amplio incluye el procedimiento y la motivación. Todo eso configura en forma amplia el tema de la forma. Repito, los estudiantes de ciencia política, los estudiantes de administración pública, a veces sienten que estos son meras formales. Los economistas los hemos escuchado decir, pues pero es una cuestión de forma. Bueno, no, la forma en la administración pública es esencial. Acá está un poco los aspectos, manifestación escrita, hacia la seguridad jurídica. La forma escrita es una garantía para los ciudadanos, ¿no? Y el lugar y la fecha y la firma sirven para analizar la competencia. ¿Por qué? Porque el lugar nos habla de la competencia en función del tiempo y la fecha en la competencia en función del lugar. Bueno, dice, solo por excepción y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta. A veces hablan de órdenes verbales, sonoras, visuales. Por ejemplo, el semáforo es una orden visual. Entonces, si ustedes están cruzando el semáforo en rojo, hay una foto que de alguna manera ven su patente y el semáforo en rojo, es una manera de desoír una orden en forma visual y demás. Pero por supuesto, ese semáforo tiene detrás toda una reglamentación vial, etcétera, etcétera, ¿no? No es que todo visual, etcétera. ¿Hay dudas hasta acá? La orden de un policía, que no puede ser por escrita, porque dice deténgase, ¿me comprenden? Bueno, está, de alguna manera, se entiende en principio que es una orden correcta. Bueno, hay otros elementos que son accidentales del acto administrativo. Dice, son elementos cuya ocurrencia no condiciona la validez del acto, pero pueden presentarse o pueden no ser incluidos. Significa una ampliación o restricción de los efectos jurídicos que el acto hubiera producido si ellos no hubieran sido insertados. Se expresan esencialmente en la actividad discrecional, se consideran en este grupo el término o el plazo, la condición o el modo. Vamos a tratar de... ¿Qué significa cada uno de estos? El término o el plazo es el lapso en el cual un acto comienza o, perdón, a ver si podemos, o termina de producir efectos jurídicos que le son propios, ¿sí? De alguna manera muchas veces van a aparecer, vamos a ver, actos administrativos que hablan, bueno, este acto regirá de tal momento a tal momento, o sea que no son por siempre. La condición, el acontecimiento futuro e incierto del cual se subordina el comienzo del cese de la producción de efectos jurídicos del acto. Básicamente, yo no me quisiera meter acá a una discusión muy jurídica, pero muchas veces lo que sucede es que determinados actos administrativos se le pone una condición para comenzar a ejercer. Por ejemplo, en una sucesión, que no es un acto jurídico, se requiere la muerte de la persona. ¿Está? Digamos, es una transferencia a título gratuito una vez que la muerte se produce. ¿Cuándo se da una condición suspensiva? Por ejemplo, hay una decisión de una autoridad, un ciudadano va y la plantea en un acto, digamos, en un recurso administrativo porque lo perjudica, entonces puede haber una decisión que diga, bueno, se suspende digamos, la vigencia de este acto hasta que se resuelva definitivamente. Entonces el acto no es que está de alguna manera, fue derogado, sino que está suspendido en su resolución. Bien, este es un tema más jurídico, prefiero no confundirlo más. Dice, el modo es la carga o obligación que la administración en uso de sus facultades discrecionales puede imponerle al administrado. Su cumplimiento
provocar la caducidad, su incumplimiento puede provocar la caducidad del acto, ¿no? Muchas veces se le impone al ciudadano determinadas cargas que debe realizar, pero de alguna manera están dentro de las facultades que el Estado tiene en forma discrecional, que tiene, como les decía, varios caminos posibles. Repito, lo discrecional no tiene que ver con hacer lo que quiera, sino en los diferentes, de alguna manera, posibilidades que tiene el acto. Bien, segundito, a ver si... Esta cuestión también es muy importante, que tiene que ver con la forma y la publicidad. Los actos administrativos se caracterizan por producir efectos jurídicos. Esos efectos se producen una vez que el acto haya sido dado a publicidad. Los actos de alcance particular se notifican y los de alcance general se publican. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos conceden un subsidio, en ese caso va a llegar una resolución a nuestra casa o nos va a llegar un mail y nos va a decir notifíquese porque el subsidio se le ha otorgado. Entonces uno se notifica, firma o contesta y a partir de ese momento tiene los efectos. ¿Qué significa que tiene los efectos jurídicos? Que cumplido el mes me tienen que pagar el subsidio, ¿sí? Cuando es de carácter general, se publica en el boletín oficial. Entonces, a partir de ese momento es que comienzan a tener vigencia. Bien, dice el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación. Los administrados, los ciudadanos, podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. O sea, en este caso, si pueden pedirlo sabiendo que el acto está concedido, pueden pedirlo antes. Pero el acto de notificación es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se le da al particular, al ciudadano, un conocimiento cierto del acto. El destinatario dice, bueno, yo ya sé que este acto ha sido publicado. Determina la fecha cierta, en el momento en que el interesado tomó conocimiento. Y por otro lado, desde ese momento se comienzan a contar los plazos para los recursos. ¿Qué significa esto? Supongamos que a nosotros ese acto administrativo es denegatorio de nuestro pedido. Nos notificamos y a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos para que presentemos un recurso y digamos, no estoy de acuerdo, me quejo, planteo una cuestión, le contesto a la administración que no estoy conforme con lo que decidió. Por eso es muy importante la notificación, la fecha de la notificación y que esto sea fehacientemente conocido por todas las partes, tanto por la administración como por los ciudadanos. Dice que la notificación hacia a la eficacia del acto y se vincula con la producción de efectos jurídicos y no con su validez. Por ello existe lo que se denomina potestad revocatoria de la administración ante el acto no notificado. Les voy a explicar qué es esto. Supongamos que la administración tomó una resolución y en el periodo que va entre que tomó la resolución y se lo notificaron, se da cuenta que no hay que otorgarlo. Tiene potestad de decir, bueno, me equivoqué, lo vuelvo para atrás. ¿Se comprendió? Como una suerte de revisión de una decisión. Esto es más habitual de lo que ustedes creen, que se empezó a salir decisiones y todavía no se notificaron, entonces dice, bueno, vamos a tratar de parar esa notificación y ver. Les voy a contar una experiencia personal. En una oportunidad, un ministro había decidido, en mi caso particular, removerme de la función. ¿Sí? Decir, bueno, voy a sacar a esta persona y voy a poner a otra. En el medio, entre que me comunica la decisión, pero no me llega la notificación, se arrepiente. Entonces
Me dice, no, fue un error, me arrepentí, entonces revocó el acto. Pero yo me quería ir, porque después que me dijo, no, mirá, yo tengo otro para poner, yo ya me quería ir. Entonces le dije, no, mirá, vamos a hacer una cosa, yo no me voy a notificar, cuando consigo otro trabajo, me voy. Está como fue un poco la situación, pero en ese momento me separaba un piso de esa persona, de mi superior hasta mí. Pero yo ya, al ver esa situación, dije, no, no me voy a quedar, porque no me dio confianza. Bueno, en ese caso hubo un arrepentimiento entre que me lo comunicó y bajé un piso. ¿Me comprenden? Bueno, un poco situaciones. Fíjense lo que pasó el otro día con la remoción de un funcionario del Ministerio de Economía. El funcionario que dice, a mí nadie me notificó nada, ¿me comprenden? Salen todos los diarios, habla el presidente, pero él no se lo notificaron. Entonces el hombre aparentemente sigue en el lugar, ¿me comprenden? Bueno, a veces te tenés que ir y te vas, no podés quedarte por más que no, porque todos sabemos cómo es la cosa. Pero hay gente que esta cuestión de la notificación, a los efectos jurídicos, vale. Y esto sirve como ejemplo de decir, no alcanza con decirle a uno, te voy a echar, si no lo echan. ¿Me comprende? Porque el acto de echar involucra la decisión de firmar una resolución. ¿Se comprende? Si no firmó la resolución, no está echado. A menos que renuncie. ¿Está? Y aparentemente en este caso no renunció. ¿Se comprende? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien. En todo acto administrativo vamos a ver que hay un sujeto activo. Ese sujeto activo es el órgano competente, ¿sí? Y el sujeto pasivo son los ciudadanos interesados, que puede ser uno, pueden ser indeterminados, en el caso de un acto administrativo de carácter general. El objeto, dice, ¿no? de ese documento, dice, debe contener el acto íntegro, los recursos proceden, todo lo que vimos, el órgano entre el cual interponerlo, el plazo, y se agota la vía administrativa. Eso lo vamos a profundizar en la próxima reunión. Bien. Bien, acá lo que habla de la publicación de los actos, actos administrativos generales, ¿no? Puede suceder que haya un conocimiento ficto de los afectados. ¿Qué significa esto? Que pasó un plazo determinado y entonces, por ejemplo, las leyes, como sabemos, el Congreso se las manda al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene 10 días para publicarla. Si no la publicó, se supone que lo aceptó, entonces automáticamente el boletín oficial las va a publicar. ¿Sí? Es una aprobación ficta, se llama eso. Tanto las leyes como los actos administrativos de alcance general se publican en el boletín oficial. Esa es la forma por excelencia de conocimiento ciudadano. Hay una ficción acá. La ficción es que toda la ciudadanía lee el boletín oficial. No, pero no importa. Una vez que está en el boletín oficial, se entiende que está publicada y conocida por todos, ¿no? Y debe contener la totalidad del acto. ¿Para qué? Para que los que la vean, sepan que son beneficiarios o que estén en contra, puedan conocerla. Acá dice, yo dije, dice, las leyes rigen después del 8º día de la publicación en el boletín oficial o desde el día que las leyes determinen. Puede ser que la ley, o sea, el presidente, en este caso de las leyes, puede esperar 10 días y se consideran aprobadas en forma, promulgadas en forma ficta. Puede suceder que se publique en el boletín oficial y después de 8 días de su publicación ya está vigente. O puede ser que la ley diga, bueno, es desde el día de su publicación, ya está, no hay que esperar 8 días, nada, rige desde ese momento. Bueno, para terminar hoy, vamos a ver características del acto administrativo, ¿no? Dice, el Estado goza,
de ciertas prerrogativas en comparación con el régimen de derecho privado, o sea, con cualquier decisión de ciudadanos. Y cabe caracterizarlo como exorbitantes. Entre esas prerrogativas podemos incluir los caracteres del acto administrativo. O sea, el acto administrativo, según el artículo 12, dice, el acto administrativo goza de presunción de legitimidad. O sea, en principio es legítimo. Después lo podemos impugnar, ¿sí? Pero en principio es legítimo. Tiene fuerza ejecutoria y faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieran la intervención judicial. Hay muchos actos que no se pueden implementar si no hay una intervención judicial. E impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario, por ejemplo, un amparo. Sin embargo, la administración podrá, de oficio a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Este artículo 12 es muy importante porque fija las características de todo acto administrativo. En principio, como dice la norma, se presupone que son legítimos. Si a mí me llega una resolución, aunque me perjudique, yo tengo que entender que es legítima y que tiene fuerza ejecutoria. Podría venir un patrullero y decir, tengo que ejecutar esta decisión. ¿Sí? Puede pasar que uno diga, bueno, me quejo por este acto y voy a interponer un recurso. Esa interposición del recurso en principio no suspende la ejecución, ¿sí? El acto es válido, a menos que de alguna manera al ver que puede ocasionar un perjuicio muy grave e inminente, la misma administración diga, bueno, voy a suspender la aplicación de este acto porque creo que puede ser peor el remedio que la enfermedad, entonces para la suspensión y suspende el acto. Pero en principio un recurso no lo suspende. Por supuesto, cuando un particular ve que está perjudicado, que la actividad no se suspende, que se queje y no pasa nada, puede ir a la justicia, presentar un amparo y en forma inmediata el Poder Judicial puede suspender esa resolución. Bien, déjenme ver cómo estamos de hora. Yo diría, voy a parar hoy por acá para no volverlos más locos. Y ahora, nada, pregunto.